nuestras vidas. Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra y hoy quería compartir con vosotros un tema que creo que es importante y que entiendo que sabemos, pero es bueno recordar y si no sabemos, pues es necesario conocer, ¿no? Y me gustaría que fuéramos al libro de Colosenses, al capítulo 2 y al versículo 5 de Colosenses. La iglesia de Colosas, miraba en el mapa, era una ciudad que está en lo que hoy es Turquía. Ya no queda nada de aquella ciudad de Colosas, pero en el tiempo de Pablo existía y Pablo le escribió una carta a esa iglesia de Colosas, la carta a los colosenses. Y el capítulo 2 y versículo 5 dice así. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, les dice Pablo, que no estaba con ellos, dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a presentar esta palabra. Señor, te doy gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra, Señor, y no solo leerla, sino inquirir en ella, Señor, escudriñarla, Padre. Y por eso te pedimos que tú, que eres el autor de ella, Señor, el autor de la palabra, Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón en esta mañana, Señor. Que me uses como un instrumento en tus manos, Señor, y que quites de mí toda palabra que no sea tuya, Señor, y que pongas en mí tu palabra para que yo pueda transmitirla, Señor, en esta mañana, Dios. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Pablo le dice a los colosenses que tenían una vida ordenada, ¿no? Y sobre esto quiero hablar sobre las prioridades en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y Dios establece en su palabra principios y prioridades a las cuales hacemos bien en atender y en obedecer. Como decía Dios, desde el principio de Génesis 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y Dios qué puso? Orden en medio del caos, en medio del desorden. Y desde el principio, cuando creó la tierra, Él ha establecido un equilibrio en todo lo creado. Así que es necesario que haya orden también en nuestra vida. Y a veces no tener claro las prioridades implica vivir en desorden, implica también hacer un mal uso del tiempo, algo que es muy importante, ¿no? Hay un dicho que dice que el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es muy importante. Y todos hemos escuchado la frase de no tengo tiempo para esto, ¿no? O no tengo tiempo para lo otro. Todos lo habremos dicho alguna vez, ¿no? Pero el tiempo a veces está sobrevalorado y creemos que somos mejores y más importantes cuando estamos muy ocupados, ¿no? Y cuando no tenemos tiempo. Parece que la gente que no tiene tiempo, que tiene la agenda muy ocupada, es más importante. Pero eso es un pensamiento erróneo. En realidad todos tenemos tiempo. Tenemos el tiempo que queremos. Es decir, la cuestión es cómo y en qué invertimos el tiempo de nuestra vida, ¿no? Estableciendo prioridades. Y en la palabra de Dios nos habla de las prioridades, nos habla de lo que tiene que ser primero en nuestra vida. ¿Y cuál es la primera prioridad a lo que debemos dar nuestra mayor prioridad? Nuestra prioridad mayor es nuestra relación con Dios. Desde el principio, en Génesis 2, si vamos a Génesis 2, capítulo 7 y versículo 8, nos habla de cómo Dios puso al hombre. 2, 7 y 8 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente.
Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Por lo tanto, desde que Dios creó al hombre, Dios estableció una comunión con él. Dios con Adán y Adán con Dios. Y después Dios creó a la mujer, creó a Eva, la hizo ayuda idónea, y los dos tenían comunión íntima con Dios. Adán y Eva pecaron, ¿no? Y esa comunión fue rota, ¿no? Fue dañada y el hombre quedó desnudo, vio su desnudez y quedó sin cobertura, ¿no? Y el deseo principal de Dios fue restablecer esa relación personal con el hombre. Y ahí decidió pagar el precio por el pecado, por medio de Cristo Jesús, para que esa relación vuelva a ser restablecida. Así que nuestra primera prioridad en nuestra relación con Dios. Dios le dio un mandamiento a su pueblo, que lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice así: escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo es Shema Israel, ¿no? La palabra Shema, oye, escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, ¿qué le dijo Dios a su pueblo? Y nos dice a nosotros: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón amarás al Señor. Es decir, nuestra prioridad es Él. Él por encima de todo. Y este mismo mandamiento, muchos años después, Jesús lo ratificó. Lo podemos leer en Mateo 22, 37, cuando Jesús, cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento, ¿no? Jesús le dijo, le volvió a recordar esta palabra. En Mateo 22, 37, que lo tenemos también en el libro de Marcos, pero en Mateo 22, 37, dice así, Jesús le recuerda esta palabra, y le dice Jesús en el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, la prioridad número uno es amar a Dios. Es nuestra relación con Dios. Y esto lo podemos llevar a cabo de varias formas. Una de ellas es hablando con Él. Hablando con Él. La Biblia lo habla, llama esto la oración, ¿no? Me gusta la palabra oración. Sabemos que la Iglesia Católica usa la palabra rezar. Pero rezar viene de recitar, es decir, repetir las cosas una detrás de otra. Pero orar es hablar con Dios. Es mucho más que recitar, que decir una serie de frases. Orar es hablar con Dios. Y a través de la oración podemos estar en comunión, dedicándole tiempo a Dios, presentándonos delante de Él con humildad cada mañana. Cuando empezamos el día, es una necesidad de presentar el día delante de Dios. Nuestra relación con Dios empieza en lo secreto de nuestra habitación, de nuestra morada. Debemos pasar tiempo con Dios a través de la oración. Una vida sin oración es una vida sin relación con Dios. Por lo tanto, necesitamos comunicarnos con Él. Y no solo pedirle, sino dejar que Él nos hable.
Darle tiempo a que Él nos hable, porque la comunicación no es unidireccional, no es de nosotros a Dios, sino es bidireccional. Nosotros hablamos a Dios, pero Él nos habla a nosotros. Sabemos que no es una voz audible, no la escuchamos, pero sí Dios nos habla de muchas formas, de múltiples formas nos habla el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, necesitamos comunicarnos con Él. Él quiere revelarse a nosotros y llenarnos para que podamos crecer y madurar. Y no solo la oración y la lectura de la palabra forma parte de la comunión de Dios, con Dios, sino también el congregarnos con los hermanos forma parte de la comunión con Dios. Es decir, Dios nos planta en un huerto, igual que plantó a Adán y a Eva en un huerto. Dios nos planta en un huerto, que simbólicamente es su iglesia, ¿no? Donde Él nos ha puesto. Y necesitamos crecer y relacionarnos con Dios y con nuestros semejantes. Por eso Jesús dijo, el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿no? Por lo tanto, una forma también de estar en comunión con Dios es en comunión con nuestros hermanos. Porque como dice en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Amén. Por lo tanto, cuando estamos congregados, también Dios, el Espíritu Santo, está aquí en medio de nosotros. Y Dios nos habla también. Así que tenemos que tener claro que la comunión con Dios no es el trabajo ministerial dentro de la iglesia. Cuando una persona pone su ministerio por encima de su primera prioridad, que es Dios, todo lo demás sufre consecuencias. El trabajo ministerial es importante, pero no es lo más importante. Tenemos que tener cuidado de diferenciar nuestra relación con Dios de nuestro trabajo con Dios. Porque Dios no nos ama por lo que hacemos, sino Dios no nos ama por lo que somos. Dios nos ama porque somos sus hijos y sus hijas, no por lo que hacemos. Porque hagas más cosas no te va a amar Dios más. A veces podemos caer en el error de hacer y hacer y hacer para que Dios nos ame más. Dios no nos va a amar por hacer más. Dios nos ama ya de una forma perfecta y eterna. Por lo tanto, nuestra relación con Dios es la primera prioridad. El profeta Ageo, si vamos al libro de Ageo, nos habla de que el pueblo de Israel perdió esta primera prioridad. En el capítulo 1 y versículo 6, dice así, dice el Espíritu, Dios les dice al profeta Ageo, dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, el pueblo de Israel perdió la prioridad de buscar a Dios y trabajaron para su propio beneficio. Nuestra casa, nuestra vida es la morada del Espíritu Santo y se fueron detrás de otras añadiduras y de otras cosas, ¿no? Y Dios promete que si le buscamos a Él primeramente y a su justicia, Él añadirá todo a nuestra vida, todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. El texto lo tenemos en Mateo 6:33, ¿no? Cuando habla de la ansiedad, ¿no? que tanto hay hoy en día. Y Jesús dijo en Mateo, en el Sermón del Monte 6:33, dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las que habla antes. El vestido, el comer y las cosas por las que trabajamos y peleamos y luchamos, ¿no? Dijo Jesús, no os preocupéis, buscad primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios sobre nuestra vida y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. No te preocupes, Dios cuida de tu vida. Así que preocupémonos de la primera prioridad, que es nuestra relación con Dios, por encima de todo, por encima de la iglesia, del ministerio, de cualquier cosa, nuestra relación con Dios. Primera prioridad. Después de esa primera prioridad, ¿cuál sería la segunda? ¿Qué sería después de nuestra relación con Dios? Pues la segunda prioridad que Dios establece en su palabra es la familia, lo que Dios nos ha dado. Comenzando por nuestro cónyuge, nuestra esposa o nuestro esposo. Después de que Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, le dio la mejor ayuda que podía tener Adán, ¿no? ¿Quién era? Eva. Y en Génesis 2:21 dice así, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que Dios hizo de la costilla de Adán a su ayuda idónea, ¿no? ¿Sabías que el hombre y la mujer tenemos el mismo número de costillas? Porque por ahí dicen que las mujeres tienen, o sea, que el hombre tiene una costilla menos, ¿no? Porque, claro, porque si Dios formó a la mujer de una costilla del hombre, pues deberíamos tener una costilla menos. Pues no, tenemos las mismas costillas. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso y sabio. Porque las células que rodean las costillas, el periósteo que se llama, tienen la capacidad milagrosa de reproducirse, de formar más hueso. Por eso muchos cirujanos usan las costillas o parte de la costilla para regenerar más hueso en otras partes del cuerpo. Así que Dios es un Dios sabio y un Dios perfecto. Así que esa costilla de Adán volvió a crecer. Y de esa costilla salió Eva. Y dijo estas palabras que se dicen en las bodas, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que lo más importante después de Dios es nuestra esposa o nuestro esposo. Fuimos cortados de la familia a la que pertenecíamos para formar una nueva familia. Y tenemos que romper ese cordón umbilical, ¿no? Que dice mi esposa, me lo ha dicho muchas veces. Romper el cordón umbilical que nos unía a nuestra otra familia, ¿no? No podemos pretender que en nuestra casa se haga lo mismo que se hacía en nuestra familia primera, ¿no? Porque eso trae muchos conflictos y muchos problemas. Y lo sabemos todos los que estamos casados o hemos estado casados, lo sabemos, ¿no? Porque ahora se forma una nueva familia. Ya no es igual que la que teníamos, ahora es una nueva y hay que pelear y trabajar por ello. Eso no quita que tenemos que tener una buena relación con nuestros padres y con nuestros hermanos y con nuestra familia política también, que eso no lo quita, ¿no? La familia es una bendición de Dios y no podemos permitir que el ministerio ni el trabajo estén por encima de nuestra familia. Para poder ser un buen ministro de Dios debemos poner nuestra familia por encima del trabajo y del ministerio. Por eso a veces muchos ministerios se han venido abajo, ¿no? Por descuidar la familia. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y si no estamos casados,
si somos solteros, la prioridad son nuestros padres y nuestros hermanos. Así que aquí hay de todo. Hay casados, pero hay gente que no está casada. Así que si yo no estoy casado, mi prioridad son mis padres, si los tengo, y si no los tengo, que también puede ser el caso, pues mis hermanos, mi familia, ¿no? Y debemos honrar a nuestros padres mientras están vivos. Dice Proverbios 15:20. Fíjate tú lo que dice este proverbio. El proverbio está lleno de sabiduría. Y Proverbios 15, versículo 20, dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es uno de los mandamientos. El que tiene además tiene bendición, ese mandamiento, ¿no? Debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres mientras están vivos, ¿no? Así que Dios está interesado en las familias más que en cualquier otra cosa. Siempre que Dios nos bendice, también bendice a nuestra familia. Por lo tanto, después de Dios, nuestra segunda prioridad tiene que ser nuestra familia. Dios te ha puesto ahí. Dios te ha dado una esposa, un esposo. Si no la tienes, Dios te ha dado un padre, una madre. Si no los tiene, Dios te ha dado hermanos. Dios te ha dado hijos. Así que ellos deben ser la segunda prioridad después de Dios. Después de Dios. ¿Cuál sería la tercera prioridad de nuestra vida? Pues Génesis 3:19, volvemos al libro de Génesis. Ahí Dios estableció los principios, el orden, ¿no? En Génesis 3:19 dice, le dijo al hombre y a la mujer, después de que pecaron, les dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que necesitamos preocuparnos del sostenimiento de nuestro hogar. No podemos pretender que otras personas se encarguen de ese sostenimiento. Somos nosotros los que tenemos que luchar por ese sostenimiento. Y le dijo Dios a Adán y a Eva que con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente, que es diferente, ¿vale? El sudor de tu frente, no del de enfrente. Porque hay gente que no hace más que intentar vivir de otros, ¿no? Hay un dicho español muy gracioso que dice, vive de tus hijos hasta que pueda, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, ¿no? Hay gente que sigue esa máxima y eso no es bíblico y no está bien. Tenemos que luchar por el sostenimiento de nuestro hogar y confiar que Dios está por encima de todo. Y si Él es nuestra prioridad, todas las cosas serán añadidas. Así que no te preocupes si te falta el mantenimiento. Dios va a proveer. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. El trabajo es una bendición de Dios. Hay gente que lo ve como una maldición. Realmente la maldición es sudar, es decir, que nos va a costar. Pero el trabajo en sí es una bendición. Es una bendición que Dios nos ha dado. Y si trabajas encima en algo que te gusta, es una maravilla, y yo doy fe de ello y doy gracias a Dios todos los días por lo que Él me ha dado. Pero tengo que pelear, o sea, tengo que trabajar y levantarme pronto y dedicar tiempo. Mi mujer dice que dedico demasiado tiempo, pero hay que trabajar, y hay que esforzarse, porque todos vemos gente en los trabajos que se esfuerza poco, ¿no? Y que faltan mucho y que hay muchas bajas, etcétera, etcétera. Tenemos que ser ejemplo en nuestro trabajo de gente esforzada, que trabaja duro, que da valor a lo que Dios nos ha dado. Y eso es un testimonio también para la gente. Si yo soy una persona que me doy de baja cada 2x3, que siempre me estoy quejando, que no doy un palo al agua, como se suele decir, no estoy siendo testimonio de ser un hijo o una hija de Dios. Por lo tanto, esforcémonos.
en ocuparnos del sostenimiento económico del hogar. Podemos recibir bendiciones o herencias, pero no depender de ello, no depender de ello. Tenemos que ordenar nuestra vida. Y Pablo lo sabía bien. Fíjate lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Pablo, 2 de Tesalonicenses, a Tesalónica, esa carta que escribió, capítulo 3 y versículo 6. Fíjate lo que le dice a los que vivían en aquella ciudad de Tesalónica. Les dice, pero os ordenamos, y se lo ordena. 2 de Tesalonicenses 3:6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Os acordáis que empezamos con un texto que hablaba de los que vivían en Colosas, ¿no? Que decía Pablo que admiraba que vivían en orden. Pues esto es lo contrario. O sea, aquí dice que hay algunos que nos apartemos de todo hermano, y dice hermano, no dice incrédulo, sino dice hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Así que Dios bendice nuestra casa cuando hemos sido equilibrados en nuestra vida, proveyendo para los nuestros. Y en Primera de Timoteo, un poquito después, Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículos 7 y 8, fíjate lo que dice este texto. Primera de Timoteo 5, 7 y 8. Dice, manda también a Timoteo estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate tú, dice que es peor que un incrédulo. Hay cosa peor que ser incrédulo, que no creer. Dice Pablo que es no proveer para los suyos. Está hablando del sostenimiento. De no proveer para los suyos y mayormente para los de su casa. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad. Y el mismo Pablo sabía de lo que hablaba, porque él también buscaba el sostenimiento y trabajaba para no ser gravoso a nadie, es decir, para no tener que depender de los demás. ¿Sabes en qué trabajaba Pablo? Lo tenemos en Hechos capítulo 18 y versículo 3. Nos dice ahí en lo que trabajaba Pablo. Dice en Hechos 18:3, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, o sea, tenían el mismo oficio que Pablo, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hacían tiendas. Era su oficio. El mismo Jesús también tuvo su oficio. Era carpintero. ¿Sí? Lo aprendió de su padre. Es decir, necesitamos esforzarnos en nuestros quehaceres sin descuidar la primera prioridad y la segunda. Y la segunda también, porque a veces hay gente que de tanto trabajar abandona la familia o deja de ocuparse de la familia. Entonces, por eso Dios es un Dios de equilibrios. Tenemos cuidado, porque a veces el trabajo puede ser adictivo y hay gente que se lía en 2 y 3 trabajos para tener más y más y más y al final estás perdiendo lo más importante. Así que en su medida, ¿de acuerdo? Primero Dios, luego la familia, luego el trabajo. Y si somos jóvenes y no estamos casados, y mi familia no depende de mis ingresos, nuestra prioridad es la preparación y la formación académica. Muy importante.
La palabra nos habla que el que siembra tiene derecho a cosechar. Por eso, cuando vivimos con nuestros padres y no estamos trabajando, es tiempo de sembrar. De sembrar en los estudios. Hay que esforzarse también. Yo tuve mi tiempo de sembrar y lo que tengo ahora, primero viene de Dios, evidentemente. Dios es el que nos da todo lo que tenemos. Pero yo, mi oficio y mi trabajo de hoy es porque tuve que sembrar durante muchos años en la universidad y estudiar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesitamos también, si no trabajamos, invertir y sembrar y formarnos académicamente. Debemos prepararnos para luego formar nuestro propio hogar. Así que todos tenemos responsabilidad en cuanto al trabajo o en cuanto a la formación. A veces también donde estamos trabajando necesitamos seguir formándonos para poder mejorar también, si es la voluntad de Dios. Hay gente que se conforma con lo que tiene y a lo mejor Dios te está abriendo puertas para subir y para poder formarte. Así que si eres guiado por Dios, Dios te va a llevar. Amén. Pero esfuérzate en esta prioridad. Y la última prioridad, después de Dios primero, la familia y el trabajo, vendría honrar el ministerio que Dios nos da o en donde Dios nos ha puesto. Pablo honraba su ministerio. Romanos 11 y versículo 13, en este texto leemos que Pablo honraba su ministerio. Y cuidado, porque sea la cuarta prioridad no quiere decir que sea menos. Dice Pablo en Romanos 11, versículo 13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, su servicio, el ministerio. Y no dejaba de hacer tiendas. Quizás a lo mejor estuvo un tiempo en la que no hacía tiendas, pero él honraba su ministerio. Y como decía, aunque haya prioridades por encima del ministerio, no quiere decir que el ministerio no sea tan importante, ¿vale? Dios nos coloca en un lugar para servirle. Para servirle. A veces no tiene por qué ser siempre a la iglesia. A lo mejor Dios te puede usar en otro lugar, ¿vale? Pero Dios va a usar tu vida, porque todos tenemos algo que darle a Dios. Dios te va a usar, bien sea en tu trabajo, bien sea en tu instituto, bien sea en tu vecindario, bien sea en la tienda donde vas a comprar, Dios va a usar tu vida. Por lo tanto, tu ministerio no deja de ser importante. Y Dios nos va dando para que nosotros demos a otros. Si Dios no nos da, nosotros no podemos dar a otros. Por eso la primera prioridad es Dios. Si Dios no nos llena de su palabra, Dios no nos llena de su presencia, Dios no nos llena de Él, ¿qué vamos a dar a otros? No podemos dar nada. Por eso la prioridad número uno es Dios, es nuestra relación con Dios. Cuanto más relación tengamos con Dios, más vamos a recibir de Él y más vamos a poder dar a otros. Por lo tanto, Dios nos va dando para dar a otros. De gracia recibimos y de gracia damos, dice la palabra. Así que cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, como decía Tony al principio. Y eso le dice Pablo a su hijo adoptivo Timoteo. En 1 de Timoteo 4:5 le dice Pablo que no descuide. 1 de Timoteo 4:5. 1 de Timoteo 4:5. Vale. Segunda de Timoteo 4. Le dice 4:1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en el ministerio, en lo que Dios te ha puesto. Trabaja, lucha, pelea, porque a veces es muy difícil, pero tú esfuérzate en esa prioridad. Le pide que sea fiel, una cualidad imprescindible para perseverar en la brecha, en el ministerio. El ministerio es algo que se cumple si nosotros trabajamos para que se cumpla. Así que tenemos que esforzarnos para que Dios pueda realizar su obra a través de nosotros. Nosotros solo somos instrumentos. Dios hace, la obra es de Él. Dios hace su obra a través de nosotros. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. Dios va a hacer su obra, sí o sí. Dios usa lo que Él quiere. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos. Hay gente que no trabaja en la iglesia porque está muy ocupada. Y como decía al principio, todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo. El tema es cómo invertimos ese tiempo y en qué lo dedicamos. Así que no pongamos excusas cuando se pide ayuda, ¿no? Sino que podamos decir como el profeta, heme aquí. Yo iré. Yo iré, siempre con equilibrio, porque a veces yendo podemos descuidar otras prioridades. Por eso necesitamos ese equilibrio y esas prioridades en nuestra vida. Un buen ministerio requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Así que debemos dedicar tiempo, pero sin que las prioridades por encima se afecten, ¿no? Sean afectadas. Si queremos que nuestro ministerio crezca, tenemos que crecer nosotros primero, para que el ministerio y nuestro servicio crezca. Así que hasta aquí las prioridades. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? La palabra de Dios es la que nos insta y nos enseña y nos manda, ¿no? Por lo tanto, debemos ser ejemplos en nuestra, primero, comunión con Dios, segundo, nuestra familia, tercero, nuestro trabajo, cuarto, nuestro trabajo o nuestros estudios, cuarto, nuestro ministerio. Tenemos que ser ejemplo, que los demás vean en nosotros una vida ordenada. Una vida ordenada porque, como decía Pablo, hay muchos que andan desordenadamente. Y Dios es un Dios de orden siempre. Donde está el Espíritu hay libertad, pero hay orden también. No confundamos. Hay gente que dice, no, donde está el Espíritu hay libertad y eso les da pie al desorden. No, Dios es un Dios de orden. Y donde Dios está, hay orden. Por lo tanto, tenemos que ordenar a veces nuestra vida. Está bien que repasemos esto, porque a veces tenemos que ajustar. Todos cometemos errores, ¿no? Yo el primero. Y todos tenemos que ajustar en nuestra vida. Yo he pasado tiempo quizás en mi vida en la que me he dado cuenta que he dedicado demasiado al ministerio y he descuidado a la parte de la familia. Entonces, es importante que rectifiquemos, que si no lo estamos haciendo bien, pues que podamos parar y decir, bueno, quizás tengo que descansar, ¿no? El otro día hablábamos con un matrimonio, ¿no? Que había tomado un tiempo de descanso, habían estado muchos años en el ministerio y tenía que, o se habían dado cuenta que habían descuidado a la familia y pues habían parado. Por lo tanto, lo más importante es que reflexionemos y que dejemos que Dios nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre en qué debemos invertir el tiempo. Quizás estamos invirtiendo demasiado tiempo o perdiendo demasiado tiempo en algunas cosas y quizás el Espíritu Santo nos está moviendo a pasar más tiempo con Él, a buscar más de su palabra, a orar más. Dios sabe
¿eh? Dios sabe y Dios te va a guiar si tú le dejas. Por eso lo más importante, dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no es un ente, no es una ciudad, no. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Es que Dios gobierna en tu vida, ¿entiendes? Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es cuando Dios reina en mi vida, ¿sí? Y cuando me quito yo y se pone Él, ¿eh? Sabemos que o quito más de mí y pongo más de Él en mi vida, ¿eh? Porque sabemos que ese yo todavía está ahí, ¿no? Pero ese es el reino de Dios. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no la nuestra, su justicia, todas las cosas serán añadidas a nuestra vida. Cosas familiares, trabajo, etcétera, etcétera. El ministerio también. Dios, a veces peleamos por ocupar sitios en el ministerio. Dios va a poner a cada persona en su sitio. No nos preocupemos. Sabemos que hay mucha gente que pelea y busca por ocupar sitios elevados, ¿no? Y no te preocupes, porque Dios lo hará a su tiempo. Dios te usará y te usa y Dios te pondrá a su tiempo. Si tú buscas a Él, Él te va a poner. Amén. Así que los demás vean en nosotros esa vida ordenada que va a contar con la bendición de Dios. Muy bien, vamos a darle gracias por esta palabra y ahora es un buen momento quizás de que puedas pedirle a Dios que Él ordene quizás cosas que a lo mejor no están ordenadas o que Él muestre cosas que nosotros no vemos, porque muchas veces hay cosas que no vemos nosotros y Dios tiene que revelarnos y mostrarnos. Señor, gracias te doy en esta mañana porque eres un Dios grande, Señor, y queremos conocerte más. Señor, gracias por tu obra sobre cada uno de nosotros, Señor. Por tu paciencia, por tu misericordia, Señor, por tu amor sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias porque siendo enemigos tuyos, Señor, tú viniste a nuestra vida. Porque te hiciste maldición por cada uno de nosotros, Señor, y Señor, pagaste el precio para que podamos ahora tener una relación contigo, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú ordenes nuestra vida, Señor. Que tú pongas orden, Señor, donde hace falta orden, Señor. Que tú nos reveles aún, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que deben ser cambiadas, modificadas, quitadas quizás, Señor, o puestas, que tú, Señor, nos muestres en nuestra vida, Dios. Que podamos buscarte a ti por encima de todo, Señor. Que podamos darte la prioridad en nuestra vida. Que tú seas lo primero en nosotros, Señor. Por encima de todo, Señor, que tú seas lo primero. Señor, tú quieres darnos cosas preciosas en nuestra vida, Dios. Pero estás esperando que te demos a ti el lugar. Señor, te queremos en esta mañana dar, oh Dios, más de nosotros, Señor. Como dijo Juan el Bautista, que tú crezcas en nosotros y que nosotros menguemos, Señor. Que podamos entregarte áreas, Señor, que quizás no te hemos entregado, Dios. Que podamos darte el control, Señor, para que tú, Señor, oh Dios, puedas hacer, Señor, y deshacer en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, revélanos tu palabra, revélanos tu orden, Señor, sobre nosotros, oh Dios. Bendice cada familia, Señor, en este lugar, oh Dios, representada. Señor, yo te pido que haya orden, Señor, en cada familia, Dios. Que tú nos enseñes, Señor, a establecer las prioridades en nuestra vida, Dios. Y también, Señor, te pido por los trabajos, Señor, si hay alguien que le falta trabajo, en el nombre de Jesús, oramos para que tú proveas, Señor, del trabajo necesario, Señor, para el sostenimiento, Señor. Que tú proveas, sea aquí o sea en otro lugar, oh Dios. Pero que tú, Señor, oh Dios, proveas para las necesidades, Señor, que haya, Dios.
Y te pedimos también, Señor, para que tú nos uses, Señor, conforme a tu voluntad, oh Dios, en este lugar y donde estamos cada uno, Señor, que seamos usados por ti, oh Dios, como tú quieras, conforme a tu voluntad. Señor, te entregamos en esta mañana nuestra vida, Dios, y te pedimos que tú, Señor, oh Dios, tomes el control de todo, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros, oh Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en esta mañana. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra que solo a ti te pertenecen. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios os bendiga en esta semana.